Cuando pensamos en el desarrollo de nuestras ciudades, casi siempre miramos hacia arriba, el cemento, las grandes infraestructuras y las cifras de crecimiento económico. Sin embargo, las teorías tradicionales del desarrollo suelen olvidar una pregunta fundamental: ¿a qué costo y de qué se sostiene ese progreso? Hoy nos adentramos en el Consejo de Bogotá para analizar la tensión entre el orden institucional que diseña la ciudad y la realidad material de los cuerpos que la habitan y la heredan. Esto es un examen a la deshumanización. Hola, bienvenidos a nuestro documental del día de hoy. Como tesis central, hoy tenemos un tema muy interesante que es la deshumanización del valor humano en los modelos actuales. Para comenzar, hay que entender que el modelo de desarrollo tradicional y el termodesarrollo, sobre todo, se basan bajo una lógica extractivista. Pero esta lógica extractivista tiene dos pilares fundamentales. Uno de ellos es el sacrificio del entorno, la entropía y la flexibilización del tiempo humano. El Consejo de Bogotá es el lugar donde se debaten las leyes y el progreso. Y para conocer la perspectiva material, tenemos nuestra primera entrevista con un trabajador de este lugar. Hola Reinel, muchas gracias por brindarnos este espacio en este mini documental. Pues para empezar nos gustaría que te pudieras presentar con nosotros. Mi nombre es Carlos Reinel, yo trabajo en el Consejo de Bogotá, hago parte de una unidad de trabajo normativo. Preguntas para ti, centralizadas bajo esta tesis. La primera es que, queremos preguntarte, cuando se afirma que la ciudad avanza y se moderniza, ¿cómo se traduce esa modernización? Y la pregunta es personal, yo creo que la respuesta sería en desgaste físico completo. Niveles de estrés altísimos, porque tú sabes que acá en Bogotá los trayectos son completamente enormes. Lo primero que tienes que tú pensar es ¿cómo hago para llegar a cumplir mi horario laboral? ¿Cómo logro desarrollar el trabajo a plenitud o las exigencias que tengo en el tema laboral? El regreso sigue siendo lo mismo, como tomo tiempos para almorzar, para divertirme, para lo que sea. Entonces digamos que lo que yo creo que con el tema de modernización de la ciudad, el ser humano se ve muy inmerso en un desgaste personal, emocional y psicológico. Por eso los niveles de estrés creo que son tan altos ahorita en la medición que se ha hecho al respecto del tema. Segunda pregunta relacionada también con la tesis anterior, y es que la población actual trabaja bajo tiempos técnicos y muy estrictos. Bajo esa lógica, ¿sientes que esa exigencia de velocidad que espera el sistema respeta la condición humana o por otro lado hace competir contra el tiempo como si fuera una máquina? No, para nada respeta la condición humana. Digamos que estamos regidos por unos temas de estricta condición laboral en términos de tiempo y de exigencias. Está correlacionado muy con la primera pregunta y la respuesta sería no respeta la condición humana. Y sí nos pone de pronto a competir, como dice la pregunta, con una máquina. Sin embargo, no competimos con máquinas. Estamos bajo un estricto sistema de exigencia laboral que nos impide o nos deshumaniza alrededor del tema que ustedes están manejando. O sea, el ser humano debiera tener la posibilidad de estar tranquilo y de poder manejar sus tiempos, pero realmente una persona no desarrolla ninguna actividad que no esté amarrada al trabajo. El trabajo te permite pagar arriendo, te permite comer, te permite estudiar, sacar adelante hijos, sacar adelante familia, y todo está correlacionado. Por supuesto, la respuesta sería no. La deshumanización ocurre cuando el sistema consume la fuerza vital de los jóvenes y de los trabajadores. Esto para alimentar indicadores abstractos de crecimiento. Por esta razón, en este mini documental vamos a tener la opinión crítica y técnica de un concejal de Bogotá. Pero adicional a esto, vamos a contar con la postura de jóvenes de la ciudad de Bogotá para que nos cuenten su experiencia. Estela, muchas gracias por tu espacio en nuestro documental. Como tesis central te queremos comentar que este trata de la deshumanización en el ser humano y nos gustaría que nos comentaras para iniciar un poco sobre ti. Hola, buenas noches, mucho gusto. Mi nombre es Estela Barrera, tengo 25 años y soy estudiante de quinto semestre de Trabajo Social. Perfecto, muchas gracias. Te voy a hacer dos preguntas. La primera es, las teorías del desarrollo prometen que estudiar y trabajar duro trae bienestar. ¿En tu realidad sientes que el sistema te deja construir un futuro digno o te reduce a ser mercancía barata? Pues pienso que estudiar y trabajar duro no dignifica mucho, pero es lo que hay, es lo que toca. Yo pienso que deteriora nuestra salud física, nuestra salud mental y nos vuelve víctimas de este sistema. La segunda pregunta es, el ritmo de vida actual exige producir y consumir todo el tiempo sin pensar en el desgaste humano. ¿Sientes que esta velocidad respeta tu salud o te obliga a competir? Pues pienso que esta velocidad, como lo dices, no respeta mi salud. Siento que cada vez más psicológicamente. Por lo mismo, pues pensamos siempre en competir a una velocidad que no nos damos cuenta que nos está deteriorando pues nuestra salud mental y nuestra salud física por conseguir, digamos que bienes materiales y poco bienestar. Pues ya que este modelo actual no nos dignifica porque nos hace ser esclavos de este sistema para conseguir lo material y alcanzar una expectativa social que no podemos cumplir. Finalmente, para entender cómo se configuran estas dinámicas en Bogotá, conversamos con un concejal, quien, desde la institucionalidad y la planeación política, nos contó qué piensa sobre este tema. Julia, buenas tardes, ¿cómo estás? Primero que todo, queremos iniciar con una breve presentación de ti.
Bueno, muy buenas tardes. Yo soy Julián Espinosa, concejal de la ciudad de Bogotá. He sido elegido 2 veces como concejal. Me formé como docente, soy licenciado en educación física, también soy abogado, tengo maestría en estudios políticos y en seguridad y defensa, 2 maestrías en eso. Y bueno, me desempeño como concejal con la orientación de los temas de seguridad, y en mi vida profesional pues he tenido algunos temas que ver con el asunto del bienestar. Brevemente con una pregunta. ¿Cómo crees que se mide el bienestar en una ciudad como Bogotá cuando se priorizan resultados económicos rápidos sobre el valor humano? Yo creo que el bienestar se mide de varias formas. En una ciudad como Bogotá, que culturalmente es tan absolutamente competitiva, el bienestar se mide por resultados. Entonces, capacidad tuya de progreso versus condiciones de vida de habitabilidad. Entonces, acá habría varios factores en los cuales uno pensaría que el bienestar puede decantarnos algunos elementos. Por ejemplo, tiempos de desplazamiento. Si tú eres una persona que vive en la localidad de Usme, en la localidad de Ciudad Bolívar o en la localidad de San Cristóbal en la parte alta y trabajas, no sé, en la 100 con séptima, probablemente te demores entre 2 y 3 horas en llegar a tu lugar de trabajo, ¿sí? Que tú pases 2 horas o 3, supongamos 3, de tu tiempo de trabajo en un bus de ida y 3 de vuelta, pues implica que 6 horas de tu vida al día no puedes dedicar a una cosa que es muy importante en la vida, que se llama ocio. El ocio, además, es parte de una estructura teórica y impacta directamente la calidad de vida, porque es lo que tú quieres hacer con la vida que tienes para lo que literal quieras hacer de tu vida, ¿sí? Y para poder tener ocio hay que tener tiempo libre. Y si tú decantas 6 horas de tu día en un sistema de transporte, pues tu calidad de vida está menguada, porque no puedes tener tiempo libre porque no vives dentro del bus. Ese es uno de los estándares que yo considero importantes para vivir la calidad de vida, el bienestar en una ciudad como Bogotá. El segundo, sin duda alguna, es la seguridad, ¿sí? Y la seguridad por varias razones, porque nosotros en esta ciudad nos acostumbramos a que no podemos sacar el celular en la calle para contestar, ¿sí? Usted ya nunca hace esto para contestar y siempre tiene un cablecito, una cosita. ¿Por qué? Porque tiene miedo, porque tiene zozobra, porque se acostumbró a vivir bajo la estructura del miedo. Cuando usted visita otro país, visita otra ciudad, se da cuenta que eso no es así en otro lado, y entonces la gente le da risa vernos a nosotros, de no sacar el celular porque piensan que somos chistosos, porque creemos que nos van a robar. Pero hay países donde eso no sucede y donde esa zozobra no se vive. En Bogotá y en Colombia nos acostumbramos a vivir sobre la base de la zozobra del miedo, ¿sí? Y el miedo impacta directamente el bienestar de la gente, porque limita tu libertad. Y limitar la libertad fragmenta la posibilidad de que tú tengas una personalidad frente a ciertos temas, ¿sí? ¿Qué te limita la libertad? Si tú sientes que, no sé, que Bogotá es una ciudad insegura para las mujeres, ¿sí?, que sucede mucho, entonces te fragmenta la libertad, la posibilidad de que tú no puedas salir en una bicicleta, pero un hombre sí. De que tú no puedas subirte tranquila al sistema de transporte público porque te da miedo que te manoseen o cosas de esas, cuando en otros países eso no sucede. Entonces eso impacta el bienestar. Entonces, digamos, evaluando 2 elementos: 1, sistema de transporte, y 2, los temas de seguridad. Creo que ahí vamos cogiendo como una pista de lo que podría ser. Tú tocas 2 temas muy importantes, que es el tema del ocio y es el tema del miedo. ¿Qué crees que en tu rol político que en este momento desempeñas existen verdaderas políticas que enmarquen que las personas puedan conseguir ese tiempo de ocio y dejar de sentir miedo? Pues yo trabajo muchísimo en las políticas en materia de seguridad, ¿sí? Por supuesto, cuando hice, por ejemplo, el proyecto de acuerdo, una política que pretende que Bogotá sea la ciudad más iluminada del mundo, pretende atacar la zozobra del miedo, ¿sí? Porque tú caminas por zonas inseguras en Bogotá, no siempre porque sea inseguro, sino porque tú sientes miedo de caminar por una zona oscura, ¿sí? Y entonces en esas zonas oscuras ocurre una cosa que se llama el crimen por oportunidad. Y el crimen por oportunidad es que va un bandido y tú vas caminando por ahí y entonces te ven y ven tu bolso, tu celular y dicen robémosla, porque está pagando, ¿sí? Crimen por oportunidad. Entonces, claro, yo hago muchas políticas en esa materia. Pues Bogotá, la ciudad más iluminada del mundo, tenemos una política para atacar la receptación de celulares, el sistema de seguimiento a hurto de bicicletas y teléfonos celulares, muchas cosas que nosotros hacemos y que tienen un impacto que a veces no son tan visibles, porque en términos de política pública es mucho más visible, por ejemplo, en el caso de Bogotá, el alcalde, que el Consejo de la Ciudad. En el caso del país, el presidente, que el Congreso de la República, así las iniciativas vengan por parte de ellos. Eso, pues, para atacar miedo y zozobra. Y en términos de bienestar, pues, muy guiado hacia mi forma. Yo creo que el bienestar depende también de las condiciones de salud de la gente, y en ese sentido promuevo políticas públicas en materia de cultura, recreación y deporte, que son fundamentales para que la gente viva feliz. A mí me encanta el deporte, entonces
pues promuevo algunas políticas en este sentido y hemos hecho cosas para garantizar la descentralización del deporte de ciertas zonas en Bogotá donde se practica, pero que la gente de las periferias a veces no tiene la posibilidad de llegar hacia esos puntos deportivos porque es muy lejos, vale billete, suceden muchas cosas que no facilitan eso. Sobre contratación estatal, Okay. ¿cómo crees que se puede optimizar este aspecto para que no se termine precarizando a los trabajadores que hacen el sistema operativo? Bueno, eso es todo un tema. Bueno, la contratación estatal la divides en dos. La contratación que se hace a través vía licitación pública, vía subastas inversas, vía procesos de mínima cuantía, es con empresas, que en ese caso creo que no aplica mucho a la pregunta que ustedes están haciendo. Si lo que te refieres es a las órdenes de prestación de servicio, a los contratistas de prestación de servicio, en el Congreso se ha pasado 7 veces un proyecto de ley de autoría de la senadora Angélica Lozano, que desafortunadamente se hundió hace 3 días nuevamente por falta de voluntad política de muchos de los legisladores. Pues sabemos que eso es un proceso de precarización laboral enorme y la reforma laboral le ayuda a los que tienen contrato de planta, pero precariza a los contratistas de prestación de servicio y de eso nadie habla, ¿sí? Porque claro, al 15% de los colombianos que tienen un contrato de planta les mejora la condición de lo que impacta el salario mínimo en Colombia, pero a los que tienen un contrato de prestación de servicios pues le mantienen el mismo salario, pero digamos el aumento del salario mínimo impacta directamente en el aumento del precio de Transmilenio, de los alimentos, de los combustibles, de los arriendos y demás, y aumentan los costos para ese otro 85% del que la gente nadie habla. Así que ¿Usted cree que como está el actual sistema, hablando en términos políticos, económicos y sociales, el ser humano está perdiendo valor? el ser humano pierde valor en la medida en que la competitividad deshumaniza a la gente. Cuando tú priorizas los resultados al proceso, estás deshumanizando a todo el mundo. Y pues este es un país que siempre prioriza los resultados al proceso. Acá a nadie le importa lo que usted hizo para triunfar, le importa si triunfó o no triunfó. Y los campeones son pocos. En ese camino se queda mucha gente. Y gente que tiene sentimientos, que tiene necesidades, que tiene deseos, que tiene sueños y que lucha todo el día. Yo creo que este es un país que debe mantener un espíritu competitivo sobre la base de la cooperación. Y la cooperación es todo un concepto, ¿no? Hay un libro que se llama La complejidad de la cooperación de un autor que se llama Robert Axelrod, es un autor americano, Complexity of Cooperation, y trata de todo ese tema bajado desde lo que significa la teoría de juegos y lo difícil que es entender que si todos competimos por el número uno no nos queda a los demás unas cosas, pero que si cooperamos para competir entre los demás, para no competir con el otro en una sola cosa, sino para que a todos nos toque un pedazo, se facilita que todos ganemos un poco y no que solo gane uno y pierdan todos, que es lo que termina sucediendo acá. El sistema es así. El sistema del capital es así, el sistema competitivo es así, el deporte te vende eso. Cuando tú ves una competencia deportiva hay un campeón y el resto son perdedores. Cuando ves al campeón olímpico es el gran campeón y el resto, los que entrenan todos los días, nadie los ve, ¿sí? Entonces sí vivimos en una sociedad competitiva que tiene que humanizarse mucho más, pero la humanización se va entendiendo las reglas sobre las cuales vivimos actualmente, ¿sí? Entonces, no se da sobre la vida de vamos a luchar contra el neoliberalismo, sino se da sobre la vida de entender en realidad cuál es el modelo que nos facilita que haya una repartición del ingreso sin que haya nadie colgado y colinchado en ese concepto antiguo de la ciencia política del free rider, ¿no? Un free rider es como un goterero, pero del Estado. Entonces, un man que apuesta en la calle, entonces recibe ayuda del Estado, mientras tú pagas impuestos y tal. Sino un modelo que nos permita facilitar una igualdad de aporte, pero una igualdad también de recibo frente a muchos temas. Listo. Julián, muchas gracias. Con todo gusto y acá firmes para poder ayudar y seguir contribuyendo con estas clases maravillosas. Gracias. Como podemos ver, con estas opiniones, tanto técnicas como desde la realidad de los jóvenes, la deshumanización en Colombia no es un accidente, es lo que está pasando con nuestro sistema actual. Es por esto que el ser humano está perdiendo tanto valor que para romper con la tiranía de las instituciones y del Estado actual se debe promover unas políticas que sean verdaderamente equitativas, políticas que sean verdaderamente igualitarias. Es demasiado triste que la realidad actual esté a cargo de las personas que hacen el aseo, de las personas que hacen el cuidado, incluso de las mismas madres y mujeres que no tienen los mismos derechos de cualquier persona. Y más triste aún, como podemos evidenciar, que le entreguemos a los jóvenes un territorio completamente desgastado. Esta tiranía tiene que parar, pero solo va a parar cuando tengamos la conciencia, tanto ambiental, enfocada en el termodesarrollo, pero además de que no somos una conciencia individual, somos una conciencia colectiva. Y si queremos que verdaderamente tengamos una seguridad ontológica y una seguridad crónica, debemos darnos cuenta que debemos cambiar ya.